Segundo video en relación al concepto de héroe. Si te perdiste el primer video sobre la poética de Aristóteles, acá te dejo entonces la tarjetita para que te puedas guiar. Muy bien. Vamos entonces a analizar en este caso la concepción del héroe que tiene el autor Andrés Ortiz Osés, cuyo concepto, cuya caracterización del héroe surge de un artículo de la revista de Estudios Culturales Vascos del año 1995. Es un artículo, un paper bastante antiguo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya tiene sus años, pero que los conceptos que maneja son bastante actuales y bastante reconocibles o muy reconocibles dentro de cualquier literatura escrita, como también dentro de cualquier película, ¿sí? Entonces, en este artículo que yo voy a dejar en la sección de la descripción del video, ahí podrán encontrar el enlace, vamos a trabajar sobre este artículo o este paper que se titula Mitología del héroe moderno. Puede tener en este caso el trabajo de Andrés Ortiz Osés algunas particularidades, algunos puntos de contacto con lo que establece Aristóteles en su poética, y en otros se aleja radicalmente. Muy bien, vamos entonces a dar paso a los primeros conceptos y a las primeras características que ofrece este teórico sobre la figura del héroe. Adentrarnos entonces en las características y la definición del héroe que establece el filósofo, teórico y sacerdote español Andrés Ortiz Osés en el artículo, en el ensayo Mitología del héroe moderno. Con respecto a la definición, no se aleja demasiado de la definición que podemos encontrar de carácter genérica en internet, como tampoco de la definición que establecía Aristóteles en la poética, ¿no? Es decir, considera entonces al héroe como aquella figura eminentemente protectora, como aquella figura eminentemente que está para servir. Podríamos agregar, según las características que él va a especificar ahora, que está para servir, pero también está para servirse. Es decir, porque el héroe, según la visión de este teórico, podría salvar a los demás y podría salvarse a sí mismo. Y ahora vamos a ver, ¿no?, cómo llama él a esta característica. Pero no se aleja entonces de esta gran definición o de esta definición casi total y aceptada por todos, ¿no? También va a hablar de la idea antigua de daimón, ¿no es cierto?, como una especie de genio, de hechicero que aunaba, que catalizaba para sí determinadas fuerzas, determinadas energías, ¿no? Y bueno, posteriormente aparecerá, como dije en el otro video, la concepción de Eros, ¿no? El que sirve, el que está para servir o el protector. Esta es la primera definición. Vamos ahora a ver cuáles son las características que él le agrega entonces a esta figura. En primer lugar, va a coincidir otra vez con Aristóteles en que el héroe es producto del mito. El héroe es producto del mito. ¿Y por qué el héroe es producto del mito? O el héroe existe solo en el mito. Porque el mito es una idealización, el mito es un símbolo, el mito es una alegoría. En este caso, la figura del héroe es una idealización de personas, de personajes históricos que han convivido en nuestra realidad, que han convivido en nuestra historia y que por determinadas características, por determinadas aptitudes físicas, morales, éticas, etc., los bardos, los vates, los poetas, las han exacerbado, las han idealizado como modelo a seguir. En definitiva, tampoco se aleja demasiado de la idea mimética que establecía Aristóteles sobre los tres tipos de hombres que la literatura podía imitar, ¿no? Los hombres superiores, los medios y los inferiores o los peores. En este caso, el mito, entonces, dice Andrés Ortiz Osés, es un relato, es un discurso de tipo salvador. La idea principal del mito quizás, o preferentemente del mito heroico, del relato heroico, sea siempre la idea transversal de la salvación. Cuando hablamos entonces de la salvación nos remitimos a las gestas
preferentemente medievales, en el mundo español, en el mundo románico, en el mundo francés y en el mundo anglosajón con el tema de las sagas. Cuando hablamos de los relatos sagrados en general, ¿no? Lo que es la famosa literatura primitiva, ¿no? Las primeras manifestaciones, la literatura arquea, como la llaman algunos teóricos, ¿no? Las primeras manifestaciones incompletas de literatura primitiva, no dejan de ser relatos mitológicos sagrados que tendían a la salvación, como en el caso de Babilonia, el Cantar de Gilgamesh, que aparece la figura de Enkidu, o en la India la figura del Ramayana, ¿no? O de Rama. Entonces es interesante plantear que el héroe existe solamente en el mito, no porque sea uno de los primeros relatos establecidos, sino porque el mito tiene la idea de salvar. No solo intenta comprender nuestro origen y establecer el origen de determinados acontecimientos o comportamientos, incluso darnos identidad, sino que el mito es un discurso salvador y por eso el héroe está posicionado ahí. Muy bien. La otra característica que va a establecer el autor español es la idea, entonces, siguiendo la concepción mitopoética, es que si el mito es un relato religioso y es un relato sagrado, por lo tanto, el héroe, si está inserto dentro de un discurso salvador, por lo tanto, el héroe es un santo o está simbolizado y tipificado como un santo. ¿Por qué está tipificado y simbolizado como un santo? Porque el héroe, para poder salvar a la comunidad, debe, en primer lugar, sacrificarse, ¿sí? Esta es la idea, esta es la noción, este es el objetivo fundamental del héroe. ¿Por qué el héroe acciona como acciona? ¿Por qué hace lo que hace? Porque en definitiva su función es salvar la idea de colectividad. Por eso hablábamos en el anterior video que cuando especificábamos que el héroe es el defensor territorial del espacio fundacional, en definitiva no solamente está salvando una cultura, sino que está salvando a los integrantes de esa cultura de cualquier villanía, de cualquier obstáculo e incluso de la invasión de cargas morales o de ideales no aceptados por esa sociedad. Entonces tiene que haber una figura perteneciente a una élite, a una minoría, que tenga determinadas características que pueda sacrificarse por lo demás para que ese espacio territorial, para que esa comunidad puedan seguir progresando y avanzando. Por lo tanto, el héroe es un santo. Pero es un santo porque salvando a los demás, también se salva a sí mismo. Y salvándose a sí mismo, es decir, encontrándose, reconociéndose en sus aptitudes y en sus defectos, ¿sí? Logrando un equilibrio, en ese reconocimiento interno, el héroe está recién capacitado entonces para poder salvar a los demás. O sea que estamos hablando de un posicionamiento ambivalente, ¿no? Salvo a los demás, pero porque ya me he salvado a mí mismo. Si me salvo a mí mismo, puedo entonces salvar a los demás, ¿sí? El héroe como un santo. Dentro de esta característica del héroe como un santo, aparece el concepto de duplicación, ¿sí? Y este concepto está enlazado prácticamente en un 100% con la idea anterior, pero tiene una pequeña diferencia. ¿Qué pasa cuando el héroe debe elegir salvar a la colectividad, al conjunto social, y a su vez debe elegir salvarse a sí mismo o en todo caso a una extensión vincular de sí mismo, a una extensión afectiva de sí mismo? Por ejemplo, el caso de un hijo, el caso de una novia, el caso de una prometida, etc. Siempre me hace acordar esta duplicación que promueve Andrés Ortiz Osés, porque claro, el héroe tiene que elegir. Soy yo el que está en peligro. Me salvo a mí mismo, pero no salvo a los demás. Salvo a los demás, pero muero yo. O digamos, por medio de un chantaje, el villano, el malo, etc., tiene en peligro de muerte a un ser, ¿no?, que está aferrado a mí afectivamente. La salvo a ella, lo salvo a él, me salvo a mí o salvo a la comunidad. Esta escena
o esta posibilidad, se da en una escena magnífica en El Hombre Araña del año 2002, ¿no? La primera de la famosa trilogía que hizo Tobey Maguire, donde en un determinado momento salvar con una mano el colectivo, ¿no? El autobús que está con los chicos, y en la otra mano tiene que salvar a Mary Jane. Bueno, ahí está el concepto de duplicación. ¿Qué hacer? Bien, si bien en este sentido en la película se pueden salvar a los dos, el teórico español lo que afirma es que en este caso el héroe debe sacrificarse a sí mismo. El héroe, porque si no se convertiría en un antihéroe. El héroe no puede permitir en esta circunstancia, ¿sí?, al mismo tiempo elegir por sí mismo, porque se estaría rompiendo la idea de santo y se estaría rompiendo la idea de religión o de sacralidad. ¿Por qué? Porque la religión siempre es para otro, porque el santo siempre se sacrifica por otro, no por sí mismo. Por lo tanto, en esta duplicación necesariamente el héroe deberá elegir sacrificarse a sí mismo en aras de la comunidad. ¿Sí? Entonces tenemos el héroe santo, el héroe religioso, el concepto de duplicación. Tenemos, digamos, sobre qué fuerzas, ¿no? ¿Sí? Sobre qué fuerzas el héroe tendrá que actuar. Si decimos que salvando a los demás se salva a sí mismo y salvándose a sí mismo se salva a los demás, entonces el héroe siempre fluctúa, ¿sí?, o siempre está en el medio de dos tipos de formas. ¿Cuáles son esos dos tipos de formas? Las que ya proponía Edipo en su famosa encrucijada, ¿no? Es decir, siempre estamos en una encrucijada y la encrucijada tiene dos formas o tiene dos caminos. La primera forma de lo real con lo ideal, la forma de la fuerza con la psicología o con la emocionalidad, la forma de lo abstracto y lo concreto, la forma de la furia y de la tranquilidad. Es decir, el héroe oscila entre estas dos formas y entre esas dos formas deberá siempre buscar un equilibrio. Otra característica, ¿sí?, más allá de su santidad, de su religiosidad, de su duplicación, de su posicionamiento entre dos formas en las que deberá encontrar el equilibrio, el autor español afirma que el héroe deberá a su vez establecer luchas y posicionarse, ¿no? La posición del héroe estará determinada entonces por, en primer lugar, qué posición ocupa el héroe dentro de una comunidad, de humanos, más allá de que él sobresalga, en relación a fuerzas superiores, como es el caso de los dioses. Repito, el héroe tendrá otra característica interesante, que es no solo ver cómo se posiciona dentro de dos formas posibles, sino cómo se posiciona y cómo lucha dentro o en el medio de dos fuerzas posibles. La primera fuerza es, o la primera posición es, qué posición o qué lugar ocupa el hombre, la especie humana, en relación a fuerzas superiores, como es el caso de los dioses. Esto también lo toma la tragedia griega, ¿sí? Por lo tanto, este es el arquetipo del héroe griego o incluso del héroe occidental. Y en este sentido, si tuviésemos que hacer un paralelismo, digamos, marxista o un paralelismo dentro del materialismo hegeliano, ¿no?, diríamos que el héroe dentro del mundo humano vendría a ser lo popular, ¿no?, en defensa de lo masificado, y que los dioses serían lo aristocrático, ¿no?, una fuerza muy poderosa que intenta socavar o someter al conjunto social. La otra fuerza, o el otro origen también del héroe, no tiene tanto ya que ver con enfrentarse a los dioses, sino que el héroe, a través del mito, se emplaza o idealiza a figuras históricas reconocibles, como es el caso de los próceres, ¿no es cierto?, de los héroes de guerra, de los héroes de independencia de cada país. El mito, la leyenda, los vates, los poetas, incluso los propios historiadores, ¿no es cierto?, reivindican, idealizan
la figura no tanto de un héroe que se mantiene lejano en la distancia temporal y geográfica, ¿no? Que es producto del sueño y de la remembranza. No, en este caso no vamos por el lado de Aristóteles, sino que se reivindican y se idealizan figuras históricas que en esa lucha de fuerzas tenderán a vencer a los dioses a partir del desplazamiento de los mismos. ¿Sí? El héroe vencerá a las fuerzas aristocráticas, a las que en este caso serían los dioses, ¿no? Las vencerá a partir de su propio desplazamiento. La figura humana llega a convertirse en un dios y los desplaza. ¿Qué disciplinas han ejercido esta posibilidad o este desplazamiento de las figuras históricas como una idealización mitológica, transformándolas en héroes? Es el caso de la historia y de las ideologías, ¿sí? El caso de la historia y de las ideologías en el siglo XIX y en el siglo XX. Estas entonces son las primeras características principales que establece Andrés Ortiz Osés sobre la figura del héroe. Vamos ahora a dar paso a la clasificación que el teórico español establece con respecto al héroe. Va a decir lo siguiente, los va a clasificar de la siguiente manera, y es una clasificación progresiva, histórica, ¿no? Y temporal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esta clasificación responde en primera instancia al mundo occidental, obviamente, la mayor parte al mundo occidental, pero también, se remite principalmente a la edad antigua, a la edad medieval. Tengamos en cuenta que la figura del héroe desaparece en la Edad Media para el siglo XII, para el siglo XIII, no por nada Don Quijote después va a intentar revitalizar o producir un renacimiento de esta figura, ¿no es cierto?, a partir de sus andanzas. Pero eso es otro tema, pero para tener en cuenta, ¿no? Entonces el héroe con la totalidad de las características que hemos nombrado, que hemos analizado, desaparece en la Edad Media y hasta el siglo XX, hasta las primeras décadas del siglo XX, el héroe está completamente desaparecido en el plano de la literatura, en el plano de la literatura. Porque como dije recién, sabemos entonces que posteriormente se realiza en la segunda idea, ¿no?, de las fuerzas que debe enfrentar el hombre, la idealización de los próceres o de las figuras históricas para transformarlas en héroe, ¿no? Pero digamos que durante todo el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, la cantidad de revoluciones, de luchas y de guerras que hubo va, a producir un efecto de idealización masiva en el siglo XX, donde, claro, personajes como Napoleón y tantos otros se van a transformar en héroes. Esto está clarísimo, pero el héroe, de la Edad Media, del siglo XII, siglo III hasta el siglo XX, está en stand-by, está en una pausa. Entonces, teniendo en cuenta esto, la clasificación será la siguiente. El primer héroe es el héroe occidental. El héroe occidental es un héroe antiguo, es un héroe grecolatino, es un héroe medieval, es un héroe románico, es un héroe anglosajón. Es decir, el héroe occidental acapara las 3 o 4 civilizaciones más importantes dentro del mundo, es decir, la civilización griega o helénica, la civilización o la cultura romana, la cultura anglosajona y la cultura románica que estará determinada por Francia y por España, ¿sí? Las figuras heroicas occidentales se constituirán a partir de estas culturas. ¿Qué características ofrece este héroe occidental? Bueno, en realidad este héroe, a partir principalmente de la fuerza, intentará destruir todos aquellos obstáculos, todos aquellos valores, todas aquellas idealizaciones que por su parte intenten invadir, destruir o incluso influenciar el espacio fundacional, que intenten conquistar o que intenten destruir, ¿no es cierto?, la comunidad que se defiende o la colectividad que se defiende. Por lo tanto, dice el teórico español, este héroe occidental que se construye en Grecia, en Roma, en España, en Francia y en Inglaterra, es un héroe político, eminentemente político, ¿no? Es político, santo y religioso a la vez, pero es político porque, salvando a los demás desde el punto de vista sacro, mantiene el orden social, la paz y la armonía dentro de un mundo jurídico, ¿sí? Y entonces esto promueve que la cultura
pueda desarrollarse de manera cómoda o fluida, y a su vez esto puede ser porque las fronteras están protegidas. El héroe occidental es un héroe político. Después aparece la figura del antihéroe, ¿no? La figura del antihéroe es antiheroica porque, si bien a veces de rebote o de casualidad, o a veces incluso por interés, puede llegar a salvar a otro o a otros, en realidad el antihéroe lo que hace, dice Andrés Ortiz Osés, es tratar de canalizar para sí mismo, de comprender, de entender y de perfeccionar para su uso personal y su propia supervivencia los obstáculos, los valores, los ideales, las estrategias, las armas que utiliza el enemigo. ¿Sí? Las intenta canalizar, las intenta asimilar, comprender, pero más que nada perfeccionar para poder llevarlas a la práctica y de esta manera lograr su propia salvación o supervivencia. Por eso hablamos de un antihéroe. Es el caso, ¿no? Por ejemplo, Lazarillo de Tormes, ¿no? Lazarillo en ningún momento se preocupa por salvar a los demás, sino que todo el tiempo se preocupa por salvarse a sí mismo, sobrevivir, comer, evitar los castigos físicos. ¿Y cómo lo hace? Utilizando estrategias que aprende, consejos que aprende de los que en un primer momento lo maltratan, ¿no es cierto? Y que se abusan de él. Bueno, al final del libro él pondrá todo esto en práctica y se convertirá en un antihéroe porque se salva a sí mismo. Por otra parte, la tercera clasificación es lo que nosotros conocemos como el héroe oriental, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión del héroe budista, del héroe pensador, ¿no es cierto?, del héroe diplomático que pone paños fríos en todos los frentes. El héroe oriental es extremadamente un héroe religioso, incluso dentro del plano político, ¿sí? Porque esto tiene que ver con lo que muchas veces se ve en la televisión, ¿no? Las culturas árabes principalmente, que están determinadas o que están construidas bajo un estado religioso jurídico. Es decir, las penas que se le imputan a alguien están mezcladas con el derecho positivo, pero a su vez con la religión, cosa que en Occidente no sucede. Entonces, el héroe oriental se construye a partir de esta ambigüedad o de esta hibridez, ¿no? Es un héroe político, pero esa política es religiosa. Está determinada por su enlace o por su vínculo con fuerzas superiores. ¿Qué es lo que intentará hacer este héroe oriental en contraposición al héroe occidental? No intentará destruir todo aquello que le resulte un obstáculo, una villanía o, digamos, o valores sociales, morales e idealizaciones que no se corresponden con su propia cultura, sino que intentará asimilarlas en primer lugar, comprenderlas para poder transformarlas gradualmente, sin violencia, ¿sí? Para transformar los valores sociales, morales y las idealizaciones que vienen del exterior, ¿sí? Transformarlas desde el interior, de un interior que transmite tranquilidad, que transmite religiosidad, emocionalidad, empatía, etc. Es un héroe que no concibe o que no tiene mucho asidero en nuestra realidad, porque nuestra realidad es occidental. Es decir, Batman no es un héroe oriental, Superman no es un héroe oriental, Aquiles no es un héroe oriental. Podría en todo caso, y hasta ahí nomás, Eneas en algún pasaje de la Eneida, pero no mucho más. Y por último aparecerá el héroe estrella. ¿Qué es el héroe estrella? Es lo que nosotros comúnmente conocemos como el superhéroe. El héroe estrella se denomina así porque es un héroe que logra otra vez revitalizar la idea de luz, la idea de energía. Tiene una luz propia, ¿no es cierto?, que le permite en este caso al héroe estrella no luchar contra poderes superiores de carácter divino o politeístas, como el caso de la antigua Grecia, la antigua Babilonia, la antigua Roma, etc., sino que en este caso él se reivindicará ante la colectividad o la sociedad que intenta salvar a partir de un mundo que no está dominado por fuerzas de dioses sanguinarios, todopoderosos, incluso vengativos, ¿no es cierto?, sino que o de seres fabulosos, sino que en este caso el héroe del cómic, el superhéroe, el héroe estrella, el héroe lumínico, tendrá que afrontar poderes de carácter casi divino, pero que tienen que ver con el mundo urbano, con la industrialización, con el capitalismo, ¿no es cierto?, el nuevo Dios, la nueva fuerza superior
es el capitalismo, el capital financiero, la industrialización, la marginalidad, la pobreza, que da por resultado entonces grupos marginales, grupos delictivos, grupos mafiosos que operan en la oscuridad. Entonces el héroe debe brillar con una luz muy poderosa para poder limpiar el espacio fundacional, para poder limpiar la ciudad de todo este tipo de tropelías, ¿no? Y de villanos. Debemos tener en cuenta que el autor teórico, en las 4 clasificaciones, quizás no tanto en el héroe oriental, establece una advertencia, y es que el héroe, para transformarse en tal, deberá pasar siempre por un rito de iniciación. Este rito de iniciación yo lo explicaré en un minutito, ¿sí? El rito de iniciación lo que promueve es que el héroe se descubra a sí mismo. Sin un rito de iniciación el héroe nunca podrá ser héroe porque no se descubre a sí mismo. Y si no se descubre a sí mismo no puede salvar a los demás. Y no puede salvarlos por la simple razón de que al no conocer ni sus debilidades ni sus fortalezas, puede entonces conducirse o canalizar, digamos, esta fuerza que desconoce o sus debilidades o sus vicios, los puede canalizar de manera incorrecta. ¿De qué manera? Utilizando la fuerza bruta de manera innecesaria. ¿Sí? Utilizando la fuerza bruta de manera innecesaria y dirigiéndose hacia enemigos que más que enemigos verdaderos, que más que enemigos en potencia, no dejan de ser una idealización de sus propios miedos o de sus propias frustraciones, como es el caso de muchos héroes que atacan a dragones, que atacan a serpientes, que atacan a leones, etc. En definitiva, quizás esos seres no eran enemigos, no eran obstáculos a vencer, pero el propio héroe que no se ha conducido por un rito de iniciación, ¿sí?, hace una traslación de sus miedos, de sus problemáticas, de sus oscuridades, y entonces mata o enfrenta de manera muy violenta y sanguinaria a este tipo de enemigos que en un principio quizás no lo eran, o que con otras estrategias se podía haber también subsanado el problema. Entonces dice Andrés Ortiz Osés, mucho cuidado con creer que todos son héroes porque ofician de justicieros utilizando la fuerza bruta, porque muchas veces es de carácter innecesario. Repito, para ser un héroe se necesita entonces pasar por un rito de iniciación. Este rito de iniciación del que habla Andrés Ortiz Osés es un rito que consta de 3 fases. Antes de pasar a explicar las 3 fases, debemos entender por qué en la antigüedad, más que nada durante la antigüedad y en algunas tribus africanas, en algunas tribus oceánicas, en algunas tribus orientales, por qué siempre se llevaba a cabo el rito de iniciación. A grandes rasgos, desde el mito, desde la literatura, el rito de iniciación producía la construcción, sí, del héroe a partir de su propio reconocimiento mediante el enfrentamiento a determinados peligros, tanto externos como internos. A grandes rasgos, el rito de iniciación es esto. Vean la película, por ejemplo, 300, cuando Leónidas, ¿no?, lo llevan al medio de la montaña, no recuerdo bien, y debe enfrentarse al frío y al lobo, ¿no? Eso es un rito de iniciación. Cuando él regrese, volverá transformado en un guerrero, en un soldado, ¿sí?, principalmente en el héroe de Esparta. Ahí en ese fragmento de la película se muestra claramente. Desde el marco de la literatura y del mito, entonces, el rito de iniciación consistía en la construcción de lo heroico. Desde un punto de vista antropológico, el rito de iniciación, que lamentablemente hoy no existe para el mundo varonil, implicaba la separación, no digo la ruptura, pero sí la separación, la distancia, la flexibilidad o, digamos, la disminución en intensidad del vínculo que el niño tenía con la madre. ¿Para qué? Para poder, como dicen en el barrio, ¿no?, generalmente sacarlo de debajo de las polleras de la madre. ¿Por qué? Porque ese niño iba a crecer y necesitaba ser un hombre. Y los hombres de aquella época, nacían y se educaban para la guerra, muy pocos para el comercio, de hecho eran despreciados, ¿no? Pero el hombre que pertenecía a determinada casta o determinada clase social, a partir de los 12, 13 años, el niño entonces era sometido a un rito de iniciación bastante violento, ¿no?, antropológicamente, se lo dejaba solo, se lo abandonaba o se lo castigaba. ¿Para qué? Para poder entonces cimentar, construir y afianzar la masculinidad futura, que daría entonces líderes, jefes políticos y soldados
al espacio fundacional o a la patria. Ese es antropológicamente el sentido de un rito de iniciación. Bien, teniendo en cuenta esto, dije yo recién que si un determinado personaje, un determinado ser no pasa por un rito de iniciación, no puede de ninguna manera ser héroe porque no se ha conocido. El rito de iniciación que propone el teórico español que estamos analizando tiene 3 fases. La primera fase es la fase preliminar. En esta fase preliminar del rito de iniciación nosotros nos vamos a encontrar con un esquema narrativo en el que esta persona puede ser un príncipe, no importa, pero generalmente, como hablábamos de que pertenece a una clase social determinada, estamos hablando de reyes, de príncipes, no semidioses, etc., deberá abandonar su hogar. Deberá abandonar obligatoriamente su hogar. Es Arturo buscando las sandalias. Es Teseo buscando las sandalias y partiendo hacia Creta. Es Perseo yendo a luchar con Medusa. Es decir, se lo saca de la comodidad de su hogar para que entonces pueda en la segunda fase enfrentar, digamos, los miedos y los peligros externos e internos. Repito, fase preliminar, el héroe, que todavía no lo es, sino que es una persona común, ¿no? Está en el mundo de los hombres, deberá abandonar su lugar de confort, su lugar de residencia. Segunda fase, la fase liminar. Repito, fase liminar. En esta fase es la transversal, es la más emblemática de todas. ¿Por qué? Porque acá el héroe en construcción deberá enfrentarse con la antítesis de lo que es él. Entonces, un factor principal, que ya Aristóteles lo hablaba, era el concepto del miedo, ¿no? Solamente nacerán héroes de aquellos que bajo un rito de iniciación y sometidos al imperio del miedo puedan doblegar ese miedo, seguir adelante y entonces ahí se podrá observar la verdadera naturaleza del héroe. Quien en un rito de iniciación se comporta de manera temeraria, ¿sí?, no es un héroe, sino que es eso, es un temerario, algo completamente irresponsable. Está muy bien que el héroe en la fase liminar tenga miedo, porque es el primer obstáculo que debe enfrentar. Por lo tanto, en esta fase de construcción del héroe, esta figura deberá enfrentarse con su contrapartida externa, monstruos, villanos, gigantes, es decir, todo lo que es contrario a él, pero también con su contraparte interna, es decir, deberá enfrentarse con sus propios vicios, con sus propios miedos, con sus propias oscuridades, con sus propios pensamientos oscuros o desviados, ¿no es cierto? Lo que en psicología podrían llamarse patologías. Entonces, cuando él se purifica de todas estas cuestiones, es donde realmente se reconoce a sí mismo, se produce el equilibrio y entonces la figura del héroe entonces ya lindaría al concepto de lo sacro, de lo sagrado o de lo santificado que hablábamos hace un momento, ¿no? Todo lo contrario sería un temerario, un irresponsable o incluso un asesino que no controla su fuerza porque la desconoce. La tercera fase y última de este rito de iniciación es la fase postliminar. En este sentido, el ser, la figura, el hombre que se fue en la fase preliminar ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque regresa a su patria, a su lugar de confort, a su palacio, a su castillo, o a su feudo, etc. Regresa completamente metamorfoseado y cambiado, externa e internamente. Es decir, ya es un héroe. Y entonces, una vez que es transformado en héroe, que es reconocido y que es aclamado por el pueblo, por la multitud, por la colectividad, entonces no solo podrá realizar hazañas, sino que también esta metamorfosis de persona normal, ¿no?, de persona estándar a héroe, le permitirá entonces incluso acceder, heredar los cargos políticos, transformarse en un líder. Por lo tanto, la defensa del espacio territorial, el progreso, ¿no?, de su propia nación, estará determinado por 2 caminos. Por el camino de su propio accionar, ¿no?, él enfrentando el peligro, o como líder político, como líder monárquico, como rey, o la figura que ustedes elijan, podrá incluso
dar órdenes, realizar estrategias y tener a su cargo también acompañantes, ¿no es cierto? O un séquito que lo ayude entonces a esta tarea tan ardua que es la de salvarse a los demás para poder, a fin de cuentas, salvarse siempre a sí mismo.